Hola queridos suscriptores, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy quería hacer un muy breve y resumido análisis de lo que es el tema de la desasociación, del tema de la renuncia a formar parte de la organización Watchtower, a salirse de la membresía. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se sale de la membresía? Y puntualmente lo quería hacer desde el punto de vista de analizar un corto video de la Organización de los Testigos de Jehová que voy a compartirles a continuación. Creo que es realmente importante poder analizar las sutilezas, todos estos recursos psicológicos que la organización utiliza para sutilmente distorsionar la realidad y causar una impresión completamente diferente a la realidad dentro de los adeptos de los testigos de Jehová. Como ustedes ya saben, dentro de la organización Watchtower hay una fuerte caracterización en cuanto a lo que es el elevadísimo nivel de control mental que se percibe dentro de este tipo de congregaciones, donde no solamente controlarán lo que sucede dentro de la congregación, en la reunión en sí, sino que también en tu propia vida, en tu propia casa, en la vida familiar, la vida con tus amigos, controlarán incluso las conversaciones que tienes, con quién te juntas, qué es lo que piensas y lo peor de todo, lo que te pasa cuando salís de esta organización. Así que voy a estar compartiéndoles ahora un video, un fragmento muy corto de lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. Si ustedes pueden ver en pantalla, voy a reproducir este video corto, lo voy a ir analizando de los testigos de Jehová y las sutilezas que he encontrado muy interesantes dentro de este video. Así que sin más dilación, démosle para adelante. Bueno, acá es importante hacer una clarificación. Se presenta un video de la vida de una muchachita que es testigo de Jehová. Como ustedes pueden ver acá en la parte inicial del video, se muestra como un recuerdo del pasado cuando ella se dedicaba a la publicidad casa por casa para, bueno, entregar la literatura de la organización Watchtower. Es una muchacha que está en cierto modo seguramente obligada a hacer lo que hace, no es lo que le gusta, pero lo tiene que hacer para no perder a sus familiares. Noten tan solamente la mirada de la muchacha en este momento y quizás pensando en me gustaría ser libre de esta organización. Miremos a continuación lo que sucede. Atrás, reconozco que mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Acá la vemos en la reunión, otra vez, ustedes notaron otra vez la mirada dispersa, como que la organización sutilmente está mostrando o está queriendo indicar de que la persona tiene que estar muy enfocada en la organización. No hay tiempo para pensar en otras cosas, no hay tiempo para razonar si esta es la verdad. No mires más, no busques más, porque ya estás en la verdad. Eso es lo que básicamente se quiere transmitir. Y el hecho de que vos te pongas a pensar, a razonar, eso te puede llevar a, como vamos a ver en el video, el caer en el grave pecado de alejarse de la organización de los testigos de Jehová. Miremos una vez más, fíjense en estas sutilezas, cómo la muchachita está mirando para otra parte, está pensando, hay algo que no encaja y la muchachita se encuentra pensando en eso. Mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Ay. Pero como yo no odiaba... Tiene momentos de pensamiento, por lo visto, esta muchachita en la cual algo está pensando, algo no está bien. Ella siente que algo no encaja. Pero fíjense, inmediatamente la organización, en un recurso psicológico, asocia esta idea con la de caer en el pecado. Veamos a continuación. A lo malo, no veía que mis decisiones fueran incorrectas. Con el tiempo, eso me llevó a hacer cosas de las que luego me arrepentí. De todas formas, en lo que yo me voy a centrar en este video,
no es únicamente en esta cuestión en particular, la expulsión, sino que también esto será válido para la renuncia o para una persona que sigue obrando bien, que sigue leyendo la Biblia, que ama a Dios, pero que no está de acuerdo con una sola cosa, con la literatura de la organización Watchtower. Es decir, una persona de que es expulsada o se retira de la organización por el hecho de no estar doctrinalmente de acuerdo con las revistas de la organización Watchtower, será tratada de esta forma. De esta misma forma va a ser tratada esa persona. No es que lo que ustedes van a ver aquí es una realidad para expulsados, pero no para personas que renuncian. Al analizar las revistas de la organización, esto es válido para ambos grupos. Y la organización enseña de que hay que tratarlos a ambos de la misma manera. Es decir, cortar la relación, cortar el vínculo, cortar cualquier diálogo en lo posible, cualquier saludo con la persona que ya no pertenece a la organización. Entonces veamos lo que sucede a continuación. Terminé expulsada de la congregación. Sonia Erickson ha sido expulsada. Observen ahora esta imagen que presenta algo muy interesante, cómo los padres están en un banco y ella está separada en otro. Empiezan a mostrar, incluso si ustedes observan las caras de desaprobación, tanto de los padres como de los demás miembros que componen esa organización, ustedes van a poder observar cómo ahora hay un rechazo. Y no solamente un rechazo por la hija, sino que incluso una especie de indignación, como que ellos están ofendidos porque ella los ha lastimado. Es decir, aquí la víctima que quiere mostrar la organización con este video es los propios miembros de la organización. La víctima nunca será la persona que es expulsada, ni mucho menos la persona que se retira o renuncia porque cree que la Watchtower es un falso profeta. Eso jamás te lo van a mostrar. Igualmente analicemos este caso tan interesante y ustedes verán cómo estas caras de desaprobación de los padres, y no solamente de los padres, sino que también de la congregación, quienes a sabiendas de todas las políticas de la organización, dejarán de hablar a esta persona, inmediatamente cortarán relación tras este anuncio. Mi familia se sintió destrozada. Para continuar con nuestro programa, ¿Vieron todas esas caras de desaprobación? Bueno, esto no solamente pasa con una persona que ha caído en un pecado sexual, que es un límite al cual lo ha llevado el video de la organización Watchtower. Esta misma escena se da cuando una persona simplemente descubre de que la organización no es realmente el canal de Jehová en la tierra. Cuando descubren a alguien esa falsedad, entonces es tratado de esta misma manera. Pero la organización aquí quiere presentar la idea de que la víctima es el testigo de Jehová. Y el ex testigo de Jehová es la persona mala que busca el hacer daño y que es una persona obstinada. Ustedes van a ver a lo largo de este video cómo esta muchachita rubia de repente aparece en escenas con los brazos cruzados o como dando una presencia de una mujer rebelde. Nunca mostrarán una persona que de repente está queriendo predicar a los padres o mostrarles las revistas antiguas de la organización para que los padres se den cuenta de las mentiras. Ni tampoco mostrarán a una persona que esté mostrando, por ejemplo, lo que ocurrió en 1914, cosas así por el estilo. Pero continuemos observando cuál es la imagen que psicológica y sutilmente la organización Watchtower está presentando aquí. Más adelante, mi papá me explicó que... Bien, aquí vemos la reunión familiar entre el padre y la muchachita. Vamos a ver cómo el padre aparece con una Biblia, la muchachita sin Biblia. Noten incluso la postura. El padre está en una postura y su cuerpo está mostrando algo, es una persona atenta
que se agacha como para prestar atención y la muchacha por el contrario está en una postura pasiva hacia atrás y con los brazos cruzados y aún las piernas cruzadas. Incluso la cara muestra como que es una persona que no está dispuesta a razonar. Aquí la organización quiere dar la impresión de que el ex testigo de Jehová es una persona que no quiere razonar, mientras que el testigo de Jehová sería esa persona que sí está dispuesta a razonar y analiza la información. Incluso verán de que la chica es la que se levanta de la silla y se va porque ella no quiere hablar, no quiere entrar en razón. Y el padre tan amable, que es el que sí quiere razonar, es el que se queda ahí como una víctima. Incluso van a notar algo muy interesante. El padre le está explicando a la muchacha de que ya no puede vivir más bajo su techo. Pero cuando el video avanza, es la muchacha la que dice me voy. Esto es una muestra de un dualismo. Y presentan la idea de que tienen que echar al ex testigo de Jehová de su casa. En este caso, bueno, se da por una situación de que cayó en un pecado sexual y no se quiere arrepentir, pero esto también es válido, como dijimos, para personas que simplemente se han salido y ya no desean formar parte de los testigos de Jehová, simplemente por ese hecho. Entonces ustedes van a poder observar cómo aquí en esta escena el padre le dice que la echa, pero en realidad es la chica la que dice me voy de aquí. Fíjense en cómo sutilmente se presenta la idea de que en realidad el ex testigo de Jehová es el que se está retirando. En otras palabras, el mensaje que aquí se transmite es, si vos te haces ex testigo de Jehová o te vas o sos expulsado, sos vos el que decidiste irte. Nos obligaste a hacer esto. Ese es el mensaje. No podía seguir viviendo con ellos porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Fíjense en cómo, Viviendo con ellos porque yo más adelante. fíjense cómo el padre es el que está echando a la hija, pero el mensaje subliminal que te dejan acá es que la hija es la que decidió irse, no el padre. Mi papá me explicó que no podía seguir viviendo con ellos porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Fíjense en la cara de la chica y la cara del padre. Fíjense en las manos abiertas del padre como mostrando sinceridad. Eso psicológicamente transmite sinceridad. Y fíjense en las manitos cruzadas de la muchacha con esa mirada rebelde, enojada, una cara enojada, mientras que la cara del padre es como de una persona que está abierta al diálogo. Observen incluso cómo han puesto un cuadro familiar aquí en la escena, donde la idea que muestran es que la hija está destruyendo esa unidad familiar. Nunca van a mostrar de que la secta o lo que es la organización es lo que divide a la familia, sino que el ex testigo de Jehová siempre es el que va a ser culpable, independientemente de la razón por la cual haya sido expulsado o haya renunciado a la organización. Me dijo que yo era una influencia negativa para mis hermanos menores. Pues me voy de esta casa. Fíjense, esta escena es muy importante. La muchacha es la que decidió me voy de esta casa. Y ese es el mensaje que dejan. No que el padre o los miembros de la organización echan a sus ex miembros de la casa, sino que son los ex miembros los que se van por su propia cuenta. Ese es el mensaje que quieren dejar. Estaba decidida a hacer lo que quisiera. Fíjense en cómo todos estos comentarios de fondo, como ellos estaban sufriendo, yo estaba decidida a hacer lo que quisiera, no pensaba bien las cosas, como todas estas ideas subliminales que van caracterizando esta escena y la van llenando de como este desagrado por la muchacha. Nos causa quizás una repulsión por la muchacha todo lo que las escenas están mostrando. Un padre amoroso, una muchachita rebelde y todas estos comentarios de fondo que ayudan a darle más todavía esta idea sutil de que el ex testigo de Jehová es una persona horrible, que
que nos quiere hacer daño. El día que me fui de casa, solo pensaba en Eric. Fíjense en esta escena. Esto es tremendo. La chica no es que simplemente se fue. Dio un portazo que casi convierte esa puerta en una puerta rotatoria. Fíjense en cómo elevaron aquí el volumen para que se escuche un buen portazo y hasta hicieron temblar la puerta. Esto es realmente parte de un mensaje subliminal que se está transmitiendo. Veámoslo una vez más. El día que me fui de casa, solo pensaba en Eric. Esta es la escena que la Organización de los Testigos de Jehová quiere que se grabe en la mente de los testigos de Jehová. De que cuando ellos sacan o echan a un hijo, una madre, un esposo de la casa, porque deja de ser testigo de Jehová, en realidad los miembros de la organización es la víctima, son los buenos, y los ex testigos de Jehová es el malo, el que se va, el que hace daño, el que piensa en sí mismo y no piensa en los demás. La idea que te presentan es, si vos sos testigo de Jehová, vos estás pensando en los demás y no es que estás echando a esta miembro de tu familia porque sos un hipócrita, porque en realidad amás más la religión que a tu propia familia. No es porque te falta el verdadero amor de Dios y sos simplemente una persona religiosa, como los fariseos en el tiempo de Jesucristo, sino que la idea que transmiten es que vos sos la víctima, pobrecito vos, que tuviste que echar a la fuerza a esta persona que en realidad se quería ir de tu casa. Entonces miren cómo continúa la escena. Por todo el dolor que estaba causando a mis padres. Tenemos más de lo mismo, los padres sufrientes y la muchacha por su lado que piensa solamente en sí mismo. Los culpaba a ellos de mi situación. Acá hay otro dato interesante. Vemos que la muchacha está en una casa, es decir, no quedó en la calle, y esto no es realmente así. Muchas veces un ex testigo de Jehová no tiene dónde quedarse. Cuando es expulsado de una casa, lo único que le queda es la calle. Pero acá la organización no muestra ese tipo de escenas. Más bien muestra a una chica, fíjense en cómo está vestida de negro, y quieren dar un mensaje psicológico con esto. Hasta culpé a Jehová. Bueno, acá viene una parte muy interesante. Ahora es el momento de hacerle creer a los testigos de Jehová de que la organización es lo mismo que Jehová. Entonces básicamente te muestran las palabras Jehová, la palabra organización, y te las tratan de hacer coincidir en tu mente como que fueran la misma idea. Como la organización dijo que vos tenés que echar a tu hijo de casa o incomunicarlo completamente de tu familia, entonces en realidad es Dios el que lo dijo. Y para eso van a ir intercalando estas ideas. Por un lado muestran la Biblia, por otro lado muestran la expulsión de la hija, otra vez muestran la Biblia y otra vez muestran la expulsión de la hija. Y te tratan de hacer pensar de que la organización Watchtower es la organización de Jehová y por lo tanto todas estas políticas y enseñanzas que hay en la literatura de la organización Watchtower son en realidad la palabra de Dios, la cual no debe ser jamás puesta en duda, porque eso es poner en duda la palabra de Dios. Y a continuación te van a mostrar, sacando de contexto, una historia de la Biblia. La gracia que se muestra en este video es que te dicen, vos tenés que hacer como que tu hijo está muerto para vos. Y en este caso no estamos hablando como en el caso bíblico donde el hijo estaba realmente muerto, pero en este caso estamos hablando de una situación totalmente diferente. Es simplemente una ex testigo de Jehová, una persona que es expulsada, sea por la razón que fuera, como ya hablamos, y que la van a tener por muerta. Y lo van a tratar de excusar de alguna forma en la Biblia.
Y aunque no te lo digan directamente, subliminalmente se transmite la idea de que para vos, testigo de Jehová, si tu hijo o tu hija sale de tu casa o lo echás por no ser más un testigo de Jehová, entonces vos lo tenés que dar por muerto y no tenés que hablar más con él. Fíjense en lo que sucede acá. A pesar de todo lo que había hecho, mi familia me extrañaba mucho. Ellos son los buenos, siempre. Les ayudó a permanecer leales a Jehová. Leales a Jehová, fíjense en esta frase. Dios les ayudó a permanecer leales a Jehová. ¿O quién les ayudó? Y fíjense en que cuando se pregunta quién les ayudó a ser leales a Jehová, ellos están leyendo la Biblia junto con las literaturas de la organización Watchtower, ya sean las atalayas, el libro que enseña realmente la Biblia, lo que fuera. Pero ese librito lo tienen en la mano y supuestamente el libro les está ayudando a ser leales a Jehová. Y esta lealtad a Jehová en realidad es una lealtad a la organización de Jehová. No tiene nada que ver con Dios. Es la idea subliminal que quieren implantar en los testigos de Jehová. De que si vos dejás de hablar con tu hijo, lo rechazás y le das la espalda, estás siendo leal a Jehová. No, esto es una lealtad a la organización Watchtower que los testigos de Jehová creen que es el portavoz de Jehová en la tierra. Y así continúa el video, observen. Todos esos años que estuve fuera de la congregación, el ejemplo bíblico de Aarón. Jehová directamente dio muerte a 2 de los hijos de Aarón. En esa ocasión, les ordenó a él y a su familia que no expresaran tristeza, para que toda la nación viera que estaban de acuerdo con esa decisión divina. Mamá y papá sabían que tenían que ser leales como lo fue Aarón. ¿Observaron eso? Usaron un pasaje completamente sacado de contexto, donde 2 hombres habían pecado gravemente contra Jehová y habían sido castigados por Jehová y por lo tanto estaban muertos. Pero no es la misma situación que sucede aquí. Aquí estamos hablando de una hija que está viva y que ellos han decidido ni siquiera dirigirle la palabra nunca más. Esto es gravísimo, porque ellos confunden la lealtad con Dios con la lealtad a una organización, a una religión, y al punto de que están dispuestos a disolver cualquier muestra de amor por la familia. Fíjense a continuación lo que sucede. Ellos me querían y deseaban que yo volviera a Jehová. Ahí está sonando el teléfono, es la pobre muchacha que llama todos los días porque quiere aunque sea oír la voz de sus padres, de su familia. Y esto es lo que sucede con muchos testigos de Jehová. Incluso muchos llegan a la depresión o incluso al suicidio debido a que justamente las familias no quieren ya hablar con ellos. Y no porque lo hayan decidido las familias, porque la organización lo decidió por ella. La organización es la que obliga e impone esta carga en las familias de que si quieren seguir permaneciendo leales a la organización y seguir siendo miembros de esta, tienen que dejar de hablar con los ex testigos de Jehová. Ni siquiera una muestra de cariño. Comunicarme con ellos. Quería hablar con ellos y oír su voz. Quería hablar con ellos y oír su voz. Como ustedes pueden ver, ni siquiera le dejaron oír su voz. Han pasado muchos años, como ella dijo. Años en los cuales ella quizás hasta ha olvidado cómo es la voz de sus padres, porque no solamente no la reciben en casa para hablar con ella, incluso después de muchos años de que pasó este evento, de que ella cometió un error, sino que incluso directamente ni siquiera le hablan, no le dejan, la castigan y no le dejan escuchar su voz. La idea de esto es ejercer una presión de una forma sistemática y manipuladora para que esta persona que es ex testigo de Jehová vuelva a insertarse en las filas de los testigos de Jehová. Y quiero recalcar esto no se trata de cometer un pecado sexual o cualquier otro tipo de pecado, es puntualmente acerca de dejar de ser testigo de Jehová por la razón que fuere. En las propias revistas de la organización Watchtower,
ellos aceptan de que este mismo trato se le debe dar incluso a las personas que por cuenta propia han decidido desasociarse por la razón que fuera, incluso porque no están de acuerdo con la organización Watchtower, que ese es el problema real que le aqueja a la organización y por la cual ésta intentará separar a las familias. Lo que la organización Watchtower no quiere es que vos, testigos de Jehová, escuches a un ex testigo de Jehová, porque toda esa información que tiene el ex testigo de Jehová para darte es la que hará que vos te salgas también de la organización cuando descubras esas mentiras que te dijo la organización. Y continuamos viendo a ver qué sucede a continuación. Con ellos y oír su voz. Extrañaba estar en familia. Ellos también pensaban en acercarse a mí. Ellos también... Pueden ver, ellos también pensaban en acercarse a ella. Y eso es cierto, los propios testigos de Jehová y los adeptos también son esclavos de esta organización. Ellos quieren hablar con sus familiares y hay muchos que deciden romper la regla, lo cual yo lo aplaudo, porque es cierto de que no todos los testigos de Jehová hacen esto con sus hijos. Hay muchos testigos de Jehová que se dan cuenta de estas cosas y desobedecen a la organización y aunque sea hablan o saludan a sus hijos. Pero lamentablemente la gran mayoría de los testigos de Jehová, con tal de ser leales a esta organización, van a continuar haciendo todo lo que ésta les diga, incluso aunque tengan que pasar años sin poder hablar con sus propios hijos. Mire lo que sucede a continuación. Bien pensaban en acercarse a mí, pero sabían bien que si hubieran tenido contacto conmigo, aunque fuera solo un poco para saber cómo estaban, esa pequeña dosis me habría bastado. Esa pequeña dosis de amor le hubiera bastado a la muchacha. Ella entró en depresión y tranquilamente pudo haber terminado esto en un suicidio, como sucede en muchos casos. De hecho, dentro de lo que es los testigos de Jehová tienen un altísimo nivel, un índice de suicidios por este tipo de situaciones. Y la muchacha dice de que tan solo una pequeña dosis de amor le hubiera bastado, pero se la negaron y con toda esa presión, ¿qué lograron? Que ella vuelva a ser testigo de Jehová. Fíjense en lo que pasa a continuación. Esa pequeña dosis me habría bastado. Me habría hecho creer que no necesitaba volver a acercarme a Jehová. Bueno, ellos dicen volver a acercarse a Jehová, pero en realidad significa entrar en la organización Watchtower, porque si esta muchacha se hace de alguna otra religión o simplemente sigue creyendo en Dios, pero no acepta la literatura de la organización Watchtower, en realidad no estará cerca de Jehová. La organización Watchtower dice de que ella solamente en ella estamos cerca de Jehová. Entonces, así es como termina el video. Vemos acá, producido por Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Efectivamente es un video de la organización Watchtower, como ustedes pueden ver, de Pensilvania, y efectivamente ellos están sutilmente manipulando a los testigos de Jehová. ¿Para qué? Para que si a alguien se le llega a cruzar la idea de salirse de la organización, no lo haga. Para que si a alguien se le llega a cruzar la idea de ponerse a investigar, a ponerse a ver material fuera de la página oficial de los testigos de Jehová, no lo haga. Para que si alguien comienza a razonar y tener sus momentos en los cuales comienza a pensar esto, mirando para otro lado, fuera de lo que es el enfoque de la organización, ¿esto realmente será de Dios como hizo la muchacha? Tenga miedo de hacerlo, porque puede caer en este gravísimo pecado de ser desleal a la organización, como ellos lo llaman, y de esa forma va a ser totalmente expulsado y aislado, un ostracismo social completo, incluso hasta de los miembros de su propia familia. Padres echarán a hijos o hijos a madres de su casa, no le dirigirán nunca más la palabra y se enfriarán y perderán
ese amor, ese vínculo tan básico que incluso afuera en el mundo, como ellos llaman, existe. Ni siquiera los de afuera hacen lo que ellos hacen. Esto realmente es increíble. Y particularmente yo tengo por aquí una cita, tengo una cita de la Organización de los Testigos de Jehová, que dice lo siguiente, en la Atalaya de 1988, del 15 de abril, página 27. Pudiera ser posible eliminar casi todo contacto con tal pariente, aun cuando hubiera ciertos asuntos de familia que exigieran comunicación, ciertamente esto se mantendría al mínimo. Ponele el caso de que se muere el padre y necesitan ir a un juicio por una cuestión de la herencia. Aún en ese caso, si por obligación de la ley o un tema muy crítico tienen que reunirse, van a mantener el diálogo al mínimo, no le van a hablar personalmente, solamente eso y después se corta todo. Y en esta otra literatura de la organización, Manténganse en el amor de Dios, escrita en el 2008, página 207, dice lo siguiente: ¿es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Sí. Los cristianos fieles, o mejor dicho, los testigos de Jehová fieles, seamos claros, reducen al máximo el trato. En otras palabras, si usted testigo de Jehová, se le ha ido de su casa a alguien y ahora es ex testigo de Jehová, y usted mantiene trato, usted no es un cristiano fiel. Eso es lo que está diciendo la Organización de los Testigos de Jehová. Y sutilmente les mete la idea a los testigos de Jehová de que ser fiel a Dios es reducir el trato al mínimo. Es decir, mientras más estricto y menos hables, quizás hagas como esta persona, esta familia en este video, que directamente durante años ni siquiera le dirigió la palabra, ni le permitió a la muchacha comunicarse con ellos, ni siquiera para oír su voz, ni siquiera para eso. Bueno, entonces sos una persona fiel a Dios. Y mientras más estricto seas, mejor. Si lo podés echar de tu casa, si te podés ir a otra ciudad para no verlo, o a otro barrio, a otra localidad, y cambias el teléfono, no recibís ni mails ni mensajes de texto, mucho mejor. Porque eso significa que sos más leal a Jehová. Eso es lo que te están diciendo. Entonces dice, ¿es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Sí. Los cristianos fieles reducen al máximo el trato, limitando a cuanto es indispensable atender asuntos de familia. No buscan excusas para juntarse. En el libro Manténganse en el amor de Dios, escrito en el 2008. Ojo, Entonces, tenemos muchas citas que nos hablan acerca de esto. Por cierto, este texto que estoy mostrándoles, lo tengo en el libro que he puesto a disposición del público gratuitamente y que lo pueden encontrar en los videos de este canal, Derribando Gigantes. Y me gustaría compartir para terminar con esta parte un texto de la palabra de Dios que, leído en la traducción Nuevo Mundo, dice así, Mateo 5:47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hace la misma cosa también la gente de las naciones? Testigos de Jehová, ustedes que saludan solamente a sus hermanos y a los ex testigos de Jehová, les dejan de hablar por años. Ni siquiera les dan la oportunidad de que ellos les puedan expresar los motivos por los cuales han salido de la organización. No les dan ni siquiera la oportunidad de mostrarles las evidencias, la documentación, porque lo sé de primera mano. He visto cómo ustedes no aceptan materiales que sean fuera de la página oficial de los Testigos de Jehová, porque ustedes no están dispuestos a analizar la historia y a analizar la verdad. Bien, Jesucristo dice, ¿no hacen la misma cosa también la gente de las naciones? En otras palabras, Jesucristo les está diciendo de que aún las personas de afuera, a quienes ustedes llaman el mundo, son mejores que ustedes.
Y por último, me gustaría mostrarles un videíto más que lo tenía por acá preparado, que justamente es otro video de la Organización de los Testigos de Jehová. Miren, les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar entonces este otro video que tengo por acá para mostrar, que también es de la organización, y que ustedes van a poder observar cómo les están mostrando la misma idea, básicamente, de que esta es la decisión correcta, esto es lo que tienen que hacer, lo que está bien. Fíjense, dice, acá comienza. Me parece un poco triste. Sí, creo que me trajo recuerdos. ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabías que era la correcta, pero todavía te duele? Sí, claro. Hace un par de años mi hermano fue expulsado. Así que dejé de verlo. Fue la decisión correcta, por supuesto. ¡Wow! Tremendo. Bueno, sin palabras. Ustedes ya han podido ver la evidencia de todas estas prácticas y sutilmente cómo presionan a los testigos de Jehová. Por algo, los especialistas dicen de que la organización Watchtower es una secta peligrosa de alto nivel de control mental. No es casualidad. Ustedes lo han podido observar. Así que bueno, les animo a que puedan comentar qué les pareció este video y qué opinan ustedes acerca de esta situación que se da dentro de la organización de los testigos de Jehová.